Voy a plantearles, porque nos han pedido una exposición breve de 7 minutos, espero no extenderme más allá de lo que nos han pedido, para plantearles 3 ideas centrales de lo que Oxfam plantea sobre el tema de la relevancia del pacto fiscal para el desarrollo nacional. Y lo que está en juego y en cuestión hoy día es un tema central sobre las desigualdades persistentes luego de que Bolivia atravesó por una década de bonanza y de reducción importante de la pobreza y la desigualdad. Pese a esas reducciones, todavía existen brechas territoriales, brechas entre grupos, brechas entre áreas urbanas y rurales que todavía tenemos que resolver. La segunda idea tiene que ver con el tema fiscal, es decir, la sostenibilidad de la movilización de recursos para el desarrollo social. Es decir, hemos atravesado por un momento de crecimiento económico con grandes recaudaciones de impuestos, no solamente provenientes de los hidrocarburos, sino también de la renta interna, y estamos atravesando por un punto de inflexión en el cual esos recursos se están desacelerando o están empezando a reducirse. Y la tercera idea tiene que ver con la persistencia de asimetrías fiscales a lo largo del territorio nacional que de alguna manera se suman o aceleran las desigualdades que ya existen entre las personas, es decir, los bolivianos y las bolivianas que habitamos los distintos departamentos y municipios del país. ¿Cuál es entonces, por favor, la siguiente filmina, esta idea de el mayor desarrollo humano? En este gráfico ustedes pueden ver en los puntos azules la pobreza en el año 1996, es decir, teníamos tasas de pobreza en Oruro de 71%, en el caso de Chuquisaca que superaba el 80%, y los puntos rojos nos muestran la situación al 2014, es decir, una reducción de la pobreza que ha significado un avance o un logro diferenciado entre departamentos, es decir, no todos los departamentos lo han hecho también o han logrado tantos avances sociales. Por ejemplo, si miramos el caso de Pando, vemos que la población pobre se ha reducido de 48 a 42%, es decir, es uno de los departamentos que menos ha reducido la pobreza en términos de la distancia a la línea de pobreza. Y existen otros departamentos, como el caso de Oruro, que es posible que esto tenga mucho que ver con las rentas mineras, por ejemplo, ha reducido de 71 a 27. Entonces, el primer mensaje es, después de una década de bonanza y de reducción de la pobreza a nivel nacional, no todos los departamentos han avanzado en las mismas proporciones y no solamente existen asimetrías entre los departamentos en términos de logro en reducción de pobreza, sino también asimetría en los avances que se han logrado en materia de educación y salud. Es decir, algunos departamentos, por ejemplo, han logrado mejorar muchísimo la tasa de alfabetización, mientras otros no tanto. Esa es la primera idea entonces que está ahí en juego, y es una idea, por favor, la siguiente filmina, que de alguna manera se refuerza, y en el caso del pacto fiscal se pone en evidencia que estas asimetrías que les he mostrado, que son solamente pequeños ejemplos, porque podríamos hacer esta desagregación con muchísimos indicadores a nivel departamental y municipal, es que estas brechas también son parte del resultado de la manera en la que se asignan recursos. Entonces, en la figura de la izquierda vemos cómo se ha asignado el gasto social entre 2006 y 2010. Lamentablemente no hay un monitoreo del gasto social desagregado por edades para más allá del 2010, pero nos muestra, por ejemplo, cómo en la primera infancia se gastan de 170 a 269 millones, como para la edad escolar se ha pasado de 645 a 297 millones, y cómo la distribución del gasto social entre educación, protección y salud mantiene unas proporciones, es decir, 37% para educación, 27% para protección social y 20% para salud, que pese al boom que ha existido, estos montos han aumentado, pero se mantiene una inflexibilidad estructural del gasto social. Es decir, los bolivianos, y en términos concretos de la política pública, no nos hemos puesto a analizar qué tan efectivo sería empezar a analizar si estas distribuciones entre distintos grupos de la población del gasto que tiene el Estado están bien distribuidos en términos de las necesidades que existen. La siguiente filmina, por favor. La segunda idea tiene que ver con esta idea que les decía de la sostenibilidad de la movilización de recursos, y aquí hay que ser muy claros en términos de entender que lo que está en juego cuando hablamos del pacto fiscal no debería ser únicamente el tema del IDH, es decir, de los recursos excedentarios que tiene Bolivia desde que existe el IDH en 2005 y desde que se nacionaliza en 2006. En este gráfico ustedes pueden ver
todo el pedazo, es decir, toda la recaudación que tiene el Estado. La parte azul es todo lo que recauda el Estado en términos de renta interna, es decir, el IVA, el IT, el impuesto al consumo específico. Y esta recaudación ha subido de 12% a 20% desde el año 2000, es decir, ha habido una mayor recaudación en términos de estos impuestos indirectos, que además es importante decir, son regresivos por construcción, porque al ser impuestos que se gravan al consumo de las personas, lo que sucede es que en los hogares más pobres la proporción del ingreso que se dedica para pagar estos impuestos es más alta. Y hay varios estudios metodológicamente comprobados que demuestran esto. Pero finalmente esta recaudación ha subido y lo que está en disputa hoy en día es esa mancha celeste clarita que ven ahí, que es la recaudación del IDH. Entonces, si se fijan, el 2005 hay un inicio que empieza esa mancha a nacer, donde se empezó a recaudar cerca del 3% del PIB, se llega a recaudar un máximo del PIB más o menos alrededor de 2014, que llega a 6.8% del PIB, y ya en 2015 empieza a decrecer, 4.9%. El mensaje que quiero dar con esto es que la economía política, las decisiones públicas, la ingeniería financiera trasciende el debate de la fiscalidad del gas. Y cuando discutimos sobre las posibles reformas que tiene que hacer el país, tenemos que mirar esta figura tan compleja, es decir, cómo tener una renta interna que grave cada vez de una manera más progresiva, es decir, que paguen más los más ricos y menos los más pobres. ¿Cómo hacemos para que la renta del gas o la renta de estos recursos naturales sea sostenible en el tiempo? No podemos detenernos solamente a ver un pedazo de esta discusión. La siguiente, por favor. Y esto tiene implicaciones serias cuando miramos las posibilidades que tiene el Estado de, con todos esos ingresos recaudados, qué es lo que puede, qué políticas públicas puede hacer. Entonces, la historia acá, que nos muestra lo que ha sucedido entre 2000 y 2013, es que esa recaudación del PIB, esa recaudación tributaria que les he mostrado, que en la renta interna era aproximadamente 20%, resulta que logra cubrir todo el gasto social que Bolivia hace hasta el año 2013. Y lo que está en juego entonces ahora, es uno de los planteamientos de Oxfam, es cómo hacemos sostenible esos recursos. Es decir, cómo en un momento en el que se achica o se empieza a desacelerar el crecimiento de la economía, empiezan a reducirse ciertos ingresos, los sectores sacrificados no sean precisamente aquellos donde mayor inversión se requiere realizar para cerrar esas brechas sociales, económicas que existe a lo largo del territorio nacional. Esa es la segunda idea. La tercera idea que me gustaría poner en debate, por favor la siguiente Filmina. Bueno, y esta en realidad es un poco una figura que quiero mostrársela rápidamente, tiene que ver con cómo se asigna el gasto social, que es un debate que me parece que ha estado ausente en la discusión de esta mañana. Yo creo que en Bolivia no hablamos del gasto social y es uno de los temas que más deberíamos discutir. ¿Cuán progresivo es cada pedacito que estamos gastando? En esta figura lo que ven en cada una de las burbujas es el tamaño que el Estado dedica, por ejemplo, a educación primaria. Fíjense que es una de las bolas más grandes, es la azul que está abajo a la derecha. En la renta dignidad es la bola anaranjada. Las cajas de salud en amarillo, ¿no? Entonces ahí tienen todos los programas sociales, qué tamaño del presupuesto o del gasto social se están llevando, pero además a medida que las burbujas están más arriba, quiere decir que son menos progresivas. Por ejemplo, un sistema de cajas de salud al que acceden solamente los trabajadores asalariados, ese 10% que mostraba el dato del CEDLA, es un gasto más regresivo de lo que puede ser un yo sí puedo seguir, que va hacia población adulta de las áreas rurales para la alfabetización. Y el mensaje acá quiere decir, existe espacio para que el gasto social a nivel central, departamental y municipal sea cada vez más progresivo, es decir, llegue más a quienes más lo necesitan. Verónica, estamos. De acuerdo. Y la última Filmina, simplemente para cerrar, estas asimetrías entonces en los logros sociales también se ven acentuadas, decíamos, por el tema de las asimetrías fiscales. Acá simplemente algunos ejemplos de las regalías en La Paz, Potosí, Oruro que se reciben por hidrocarburos. En 2015 llegaban a 4.000 millones de bolivianos y Tarija recibía 20 veces más que Pando. Es decir, esas asimetrías del desarrollo social se pueden ver todavía mucho más reforzadas. Como conclusión, entonces, quiero plantear 3 preguntas, si me permiten, por favor, porque si no me voy a quedar un poco en suspenso con las implicaciones.
4 preguntas que creo que pueden ayudar a la reflexión. Una de ellas tiene que ver qué reformas del sistema tributario asegurarían la sostenibilidad de la movilización de recursos más allá y con el gas. Es decir, no podemos pensar solamente en aquellas reformas tributarias que nos ayuden a distribuir el IDH, ni solamente tampoco aquellas ideas de crear nuevos impuestos en los municipios, sino cómo hacemos, por ejemplo, que el IVA sea menos regresivo de lo que es. ¿Qué criterios demográficos, sociales, económicos garantizarían cerrar las desigualdades existentes en el desarrollo humano? Y acá creo que es importante plantear la idea de que la equidad, es decir, una distribución equitativa entre departamentos, en realidad no es una distribución igualadora, porque no todos los departamentos tienen la misma población, pero además no todos los departamentos tienen la misma condición de pobreza. Lo hemos visto en la primera filmina que les he mostrado. ¿Qué desequilibrios institucionales se necesita atender para asegurar la eficiencia de la gestión fiscal financiera local con o criterios de equidad? Y acá viene más bien todo el tema institucional, es decir, cuál es el desarrollo, la arquitectura institucional necesaria para que un municipio como Pocuata y otro en La Paz sean realmente equiparables en términos de las capacidades reales que tengan para generar políticas públicas que distribuyan de una manera más equitativa el gasto. Bueno, simplemente eso. Espero motivar con esto la reflexión. Muchas gracias.